Bienvenidos de nuevo a Un Vistazo al Mundo. Mi nombre es Hugo Uribe y para esta ocasión, junto con mis compañeros Andrea, Rosy, Yesarel y Julisa, hablaremos sobre la situación del Medio Oriente. El cristianismo. Se le denomina así al grupo de creyentes que siguen las enseñanzas de Cristo y es una de las religiones más importantes del mundo en términos del número de creyentes. Los valores centrales del cristianismo se basan en el amor al prójimo. Su libro sagrado es la Biblia y parte de sus rituales importantes son los sacramentos. El islamismo. El islamismo nació en 300 después de nuestra era. El islam es una palabra árabe que significa sumisión y que se puede interpretar como sumisión a la voluntad de Alá. Los pilares del islam se basan en la observación de 5 reglas. El shahada, donde no existe otro Dios más que Alá y Mahoma es el profeta. Zakat, donde se tiene que orar 5 veces al día de cara a la Meca. El zakat, que es hacer caridad. El suan, que es practicar ayuno durante el mes del Ramadán. Y el hajj, donde por lo menos una vez en tu vida tienes que peregrinar a la Meca, la ciudad sagrada del Islam. La Sharia es la ley sagrada del Islam que se aplica a todos los aspectos de la vida, y la Sunna se refiere a las leyes estrictamente jurídicas. Durante el mes del Ramadán, los musulmanes ayunan durante las horas de luz solar. Existen variantes del islamismo. Uno de ellos son los sunitas, que representan el 83% del mundo islámico. Reconocen a los 4 primeros califas como sucesores de Mahoma. Luego están los chiitas, que consideran al imán como la principal autoridad religiosa. Este grupo representa al 16% del Islam. Los ismailíes es el grupo que considera al Aga Khan como musulmán. Y los wahhabis, que es un movimiento reformista del Islam iniciado en el siglo XVII. La religión judía es una de las religiones más antiguas existentes en la época actual. Esta basa su creencia en los primeros 24 libros de la Biblia que conocemos. Esta es conocida como la Torá, en donde uno de sus principales ejemplos a seguir es el Padre Abraham. Las principales festividades religiosas son el Shabbat, que inicia a la caída del sol y termina a la caída del sol siguiente, que en este caso son los días viernes y sábado. Al sábado se le conoce como el día de descanso, en donde ni la lumbre se puede prender. Estos días son destinados al estudio de la Torá. Yendo en orden de las festividades, se inicia en abril con Pesaj. Nosotros lo conocemos como la Pascua. Yom Kippur, que es el día del perdón. Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, y se termina con Hanukkah, también conocida como la fiesta de la luz. Los judíos se reúnen en sinagogas, iglesias o casas de estudios, llamada Keilah, en donde un rabino preside el servicio. Ellos son muy estrictos en sus normas y alimentos. Un ejemplo claro es que ellos no comen carne de puerco ni cualquier tipo de marisco. El judío se caracteriza por llevar una kipá sobre su cabeza a todas horas y esta lo ocupa el varón. La fundación del Estado de Israel. Al término de la guerra, Inglaterra se mostró a favor de la creación de un Estado judío. Estaba muy reciente el impacto del Holocausto y los horrores del nazismo, lo cual puso muy sensibles a las naciones occidentales. Debido a lo anterior, en 1948, la ONU, que tenía a su cargo la administración de Palestina, decidió dividir a ese territorio en 2 estados, uno israelí y otro árabe. Estados Unidos y la URSS reconocieron de inmediato el acuerdo. Esa división territorial fue arbitraria, ya que el punto de división no tomó en cuenta que había palestinos del lado israelí o israelíes del lado de Palestina. Para concluir,
El 14 de mayo de 1948, los judíos de Palestina proclamaron el Estado de Israel. En los años 60, los países árabes productores de petróleo formaron la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, para controlar el petróleo ante los países extranjeros. La Liga Árabe planeó esto para poner en aprietos económicos a las potencias occidentales, llevándolos así a sus crisis económicas. Cabe resaltar algunos acontecimientos importantes de la guerra árabe-israelí. En 1967, Israel realiza ataque aéreo contra Egipto y países vecinos árabes. Se hace una guerra de los 6 días e Israel triplica su territorio. En 1970, los árabes de los territorios ocupados por Israel continúan protestando. Y, a finales de los 70, se firma un convenio de Campo David, que es un acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Yasser Arafat fue el líder del Ejército de Liberación creado por los palestinos, realizando atentados y sabotaje con el objetivo de formar el Estado palestino. Hecho que provocó que en el 64 se creara la Organización para la Liberación Palestina, abreviado OLP, con el propósito de representar los intereses de los palestinos. En el 93, la OLP e Israel acordaron que los palestinos tendrían el control sobre el área semi-independiente a cambio de que el Estado israelí fuera reconocido. Pero no se pudo hacer ya que Israel no cedía los territorios que estaban ocupados por los palestinos. Mientras menos cedía Israel, más atacaban los palestinos. La respuesta de Israel a la segunda rebelión fue el levantamiento de un muro en la frontera con Gaza y Cisjordania. Fue entonces hasta el 2003 en que el gobierno israelí aceptó finalmente el principio del Estado palestino.